5 años construyendo una familia que nunca fue mía. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que has estado viviendo una mentira. No una mentira pequeña, de esas que uno puede perdonar y olvidar. Sino una mentira enorme, construida ladrillo a ladrillo, con paciencia y con frialdad, por alguien a quien amabas con todo lo que tenías. Ese momento llegó para mí un martes por la noche, mientras cenábamos los 4 en la mesa que yo había comprado, en el apartamento que yo pagaba, después de un día que los niños habían pasado en el colegio cuya mensualidad salía de mi cuenta. Mi nombre es Andrés. Tengo 38 años, soy ingeniero civil, y durante 5 años de mi vida fui el pilar de una familia que, según me dijeron cuando ya era demasiado tarde, nunca fue legalmente mía. Pero voy a empezar desde el principio, porque esta historia no se entiende si no sabes de dónde vengo yo. Conocí a Valeria hace 6 años en Bogotá, en una reunión de trabajo. Ella era asistente administrativa en una empresa constructora con la que yo colaboraba en ese momento. Era una mujer hermosa, carismática, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Tenía 2 hijos de una relación anterior, Mateo, que entonces tenía 5 años, y Camila, de 3. El padre de los niños, según me contó Valeria desde el principio, prácticamente había desaparecido de sus vidas. No aportaba nada económicamente, casi no los llamaba, y cuando lo hacía era para crear conflictos. Ella me lo dijo con esa mezcla de tristeza y dignidad que tiene una mujer que ha aprendido a cargarlo todo sola. Y yo la creí. Dios mío, cómo la creí. Empezamos a salir. Los primeros meses fueron de esos que uno recuerda siempre, cuando todo es nuevo y uno quiere estar con esa persona cada minuto del día. A los 3 meses de estar juntos, ya pasaba los fines de semana con ella y con los niños. A los 6 meses, era una presencia fija en ese apartamento pequeño donde los 3 vivían apretados pero con amor. Y a los 8 meses, Valeria me dijo que el arrendamiento de su apartamento subía tanto que ella no podía pagarlo. Yo no lo dudé ni un segundo. Le dije que se mudaran conmigo. Sé lo que están pensando. Que fui demasiado rápido. Que me dejé llevar. Tal vez tienen razón. Pero yo no era un muchacho inexperto, era un hombre adulto, con una carrera sólida, con ahorros, con estabilidad. Y lo que veía frente a mí era una mujer que luchaba sola con 2 niños, y yo tenía los medios para hacer esa lucha un poco más fácil. No me pareció una locura. Me pareció lo correcto. Nos mudamos a un apartamento más grande en el norte de la ciudad. 3 habitaciones, 2 baños, portería. Un lugar digno donde los niños pudieran crecer bien. Yo lo pagaba todo, el arriendo, los servicios, el mercado, la ropa de los niños, las salidas de fin de semana. Y los colegios. Ese fue, quizás, el compromiso más grande. Valeria me habló de un colegio bilingüe al que ella siempre había soñado mandar a sus hijos, pero que nunca había podido costear. Era uno de esos colegios privados de nivel alto, de esos que tienen instalaciones deportivas, laboratorios, intercambios internacionales. La matrícula y las pensiones sumaban alrededor de $36,000 al año, entre los 2 niños. Una cantidad fuerte, no voy a mentir. Pero en ese momento yo estaba en un buen momento de mi carrera, había firmado un contrato importante, y sentí que podía. Que quería hacerlo. Los inscribí a los 2. También los incluí en mi seguro médico. El plan que tenía por mi empresa era bastante completo, cubría consultas especiales, medicamentos, algunos procedimientos. Mateo tenía una condición respiratoria que requería controles periódicos y medicamentos que no eran baratos. Con mi seguro, todo eso quedó cubierto sin que Valeria tuviera que preocuparse. ¿Y el padre biológico? Yo pregunté un par de veces, al principio. Valeria siempre me decía lo mismo, que ese hombre no existía para los niños, que había que dejarlo en paz, que cualquier contacto con él solo generaba problemas. Yo lo respeté. No era mi lugar cuestionarlo. Ella era la madre, ella sabía. Pasaron los años. Mateo y Camila me llamaban por mi nombre, nunca papá, pero me buscaban a mí cuando se caían, cuando tenían miedo, cuando necesitaban algo. Yo les ayudaba con las tareas, los llevaba al colegio, los recogía cuando Valeria no podía, iba a las reuniones de padres, asistía a los festivales. En la práctica, cumplía todas las funciones de un padre. Y yo era feliz. O al menos eso creía. El problema es que cuando uno construye su felicidad sobre una base que no es sólida, tarde o temprano el suelo empieza a moverse. Fue en el 5.º año cuando las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, sino de a poco, como esas filtraciones de agua que uno no ve hasta que ya hay humedad en toda la pared.
Valeria se puso más distante. Más irritable. Había momentos en que yo decía algo relacionado con los niños, alguna decisión sobre el colegio o sobre una actividad, y ella me miraba con una expresión que no era de amor sino de algo parecido al fastidio. Un día llegué a casa y encontré a Mateo castigado en su cuarto. Le había ido mal en un examen y yo, como siempre había hecho, le dije que esa noche no había pantallas, que había que estudiar. Una medida normal, razonable. Valeria me llamó a la cocina, cerró la puerta, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que yo tenía que dejar de actuar como si fuera el papá de sus hijos. Me quedé paralizado. Le pedí que me explicara qué quería decir con eso. Me explicó, con una frialdad que me heló la sangre, que yo era su compañero, no el padre de Mateo y Camila. Que no tenía autoridad real sobre ellos. Que ella era quien tomaba las decisiones, y que yo debía respetar eso y mantener mis límites. Límites. Esa palabra se me quedó resonando en la cabeza toda esa noche, mientras dormía en el mismo cuarto que ella, mirando el techo, sin poder cerrar los ojos. Límites. Después de 5 años. Después de $36,000 anuales en colegios. Después del seguro médico, el mercado, el arriendo, los uniformes, las maletas del viaje a Cartagena que hicimos el año anterior. Después de las noches en vela cuando Mateo tenía crisis respiratorias. Después de haberle enseñado a Camila a montar bicicleta un domingo por la mañana en el parque. Límites. Esa noche entendí algo que dolió mucho, pero que era la verdad, yo no era el compañero de Valeria. Yo era el financiador de su vida. Y el día en que ella me lo dijo así, con esa claridad, también me estaba diciendo algo más, aunque sin palabras, que mi papel afectivo no valía nada, pero mi papel económico era lo único que importaba mantener. A la mañana siguiente me levanté temprano, antes que todos. Me hice un tinto, me senté en el balcón, y tomé una decisión. Si yo no era el padre de esos niños, tampoco tenía la responsabilidad económica de un padre. Si yo era simplemente el compañero, como ella decía, entonces debía actuar como un compañero, dentro de mis posibilidades y mis límites reales, sin asumir cargas que no me correspondían legalmente ni moralmente si ella misma me decía que no me correspondían. Ese día, a las 9 de la mañana, llamé al colegio. Le informé a la secretaría que no iba a renovar el contrato de pago para el siguiente periodo. Que la responsabilidad financiera de los alumnos Mateo y Camila debía recaer en sus tutores legales. Me pidieron hablar con la madre. Les dije que era su derecho y que podían llamarla. Después llamé a recursos humanos de mi empresa y solicité la actualización de mi plan de seguro médico. Retiré a Valeria, a Mateo y a Camila como beneficiarios. Solo quedé yo. Y al mediodía, llamé al dueño del apartamento, le dije que rescindía el contrato, que me iba al finalizar el mes, y que le daba sus datos a Valeria para que ella coordinara directamente si quería quedarse. Esa tarde, mientras Valeria estaba en el trabajo y los niños en el colegio, empecé a empacar mis cosas. Cuando Valeria llegó a casa esa noche y me encontró con maletas, la reacción fue exactamente la que yo esperaba, primero sorpresa, luego rabia, luego lágrimas. Me dijo que no podía hacer eso. Que los niños me necesitaban. Que yo estaba siendo cruel. Le respondí con calma, sin levantar la voz. Le dije que ella misma me había pedido que respetara mis límites. Que yo no era el padre de sus hijos. Que estaba cumpliendo exactamente lo que ella había solicitado. Que un compañero sin autoridad real tampoco tenía obligaciones reales. Me fui esa noche a dormir donde un amigo. Al día siguiente volví a buscar el resto de mis cosas cuando ella no estaba. Lo que vino después fue duro de ver, aunque yo ya no estaba dentro de ese apartamento para verlo de cerca. Me enteré por los niños mismos, que me escribían al celular de vez en cuando. El colegio les informó a Mateo y Camila que no podían continuar matriculados porque no había pago. Valeria intentó conseguir el dinero, pero $36,000 al año no se consiguen de un día para otro. Los niños terminaron cambiando a una escuela del barrio, pública, a mitad de año. También me enteré de que los medicamentos de Mateo empezaron a ser un problema, sin el seguro, el costo era muy alto. Pero lo que más me golpeó fue algo que descubrí unas semanas después de separarme. Un día me escribió un número desconocido. Era Roberto. El padre biológico de Mateo y Camila. Me dijo que quería hablar conmigo. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina, y en esa conversación de 2 horas me enteré de todo. Roberto nunca había desaparecido voluntariamente. Valeria le había dicho, hace más de 4 años,
que yo era el padre de los niños en todos los sentidos, que me ocupaba de todo, que él debía mantenerse al margen para no confundirlos. Le dijo que los niños ya me llamaban papá, que tenían una vida estable, que cualquier intromisión de él sería dañina. Roberto, que los amaba pero que tampoco tenía una situación económica fuerte en ese momento, creyó que lo mejor era respetar esa distancia. Y a mí, durante 5 años, Valeria me dijo que Roberto no se interesaba por sus hijos, que nunca llamaba, que había que olvidarlo. Los dos nos habíamos estado mirando desde lados opuestos de un espejo, creyendo lo que ella nos decía, sin saber que del otro lado existía otra versión completamente distinta. Me tomó varios días procesar eso. No solo había sido usado como fuente de ingresos. También había sido usado como argumento para mantener alejado al padre real de esos niños. Ella había construido una historia diferente para cada uno de nosotros, perfectamente calibrada para que ninguno cuestionara nada. Hubo un momento, unas 3 semanas después de mudarme, que fue el más difícil de todo esto. Camila me llamó un domingo por la tarde. Me preguntó si podía ir a verlos. Me dijo que Mateo estaba triste con el colegio nuevo y que ella también me extrañaba. Fue una de esas llamadas que te parten el alma, porque uno sabe que esa niña no tiene la culpa de absolutamente nada. Que ella y su hermano son las víctimas más inocentes de una situación que los adultos creamos. Le dije que la quería mucho. Que siempre iba a quererla. Pero que las cosas entre los adultos eran complicadas, y que su mamá era quien debía orientarlos en ese momento. Corté la llamada y no voy a mentirles, lloré como no lloraba desde hacía años. Pero no volví. 3 semanas después de esa llamada, Valeria me escribió. Un mensaje largo, muy elaborado, en el que me decía que había reflexionado mucho, que se había equivocado conmigo, que quería que habláramos, que los niños preguntaban por mí, que ella sentía que habíamos construido algo real y que no podía imaginar perderlo. Le respondí un solo mensaje. Le dije que tenía razón en que habíamos construido algo. Pero que lo que habíamos construido era una ilusión sostenida por mi dinero y su conveniencia. Le dije que lo que ella extrañaba no era a mí. Era la vida que yo financiaba. Y que esa vida se había terminado. No volví a responder sus mensajes. Hoy, 1 año y medio después de todo eso, vivo solo en un apartamento más pequeño pero que es completamente mío. Roberto retomó el contacto con sus hijos, con dificultades, pero lo está intentando. Yo volví a centrarme en mi trabajo, en mis amigos, en recuperar el tiempo que le había dado a una relación que nunca fue lo que creí que era. ¿Me arrepiento? Es una pregunta complicada. No me arrepiento de haber querido a Mateo y a Camila. Ellos no tuvieron ninguna culpa. Si pudiera hacer algo diferente, sería haberlos conocido en otras circunstancias, en una historia honesta. Sí me arrepiento de no haber preguntado más. De haber asumido sin verificar. De haber confundido querer ayudar con ceder el control de mi propia vida. Y aprendí algo que les quiero dejar a todos los que están escuchando esto, especialmente a los hombres que están en situaciones parecidas, que están siendo el pilar de algo sin saber muy bien si ese algo es real o es una construcción conveniente para alguien más. Puedes amar a alguien y sus hijos con toda la sinceridad del mundo. Pero el amor no puede ser ciego a las condiciones en que ese amor existe. Nadie puede pedirte que asumas todas las responsabilidades de un padre y al mismo tiempo decirte que no tienes ninguna autoridad de padre. Eso no es una relación. Eso es una transacción disfrazada de familia. Y nunca, nunca construyas tu castillo en un terreno del que no tienes las escrituras. Eso fue lo que hice yo durante 5 años. Construí. Invertí. Cuidé. Amé. En un terreno que siempre fue de alguien más, que nunca iba a ser mío, que fue usado mientras era útil y descartado cuando intenté existir como algo más que un proveedor. Si esto les resuena, si están en una situación similar o conocen a alguien que lo está, compartan esta historia. No para juzgar a nadie. Sino porque a veces lo único que necesitamos es escuchar que alguien más vivió algo parecido y encontró la forma de salir adelante. Yo lo encontré. Y ustedes también pueden. Si te gustan este tipo de videos, dale a me gusta y suscríbete.